Buenas tardes para todos, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, bien, profe, gracias. Bueno, Buenas tardes, bro. Muy buenas tardes. ok, me alegra que se encuentren bien. Listo, entonces voy a empezar como es ya acostumbrado con el correspondiente llamado a lista. Ya saben que en el momento en el que escuchen su nombre, contestan, por favor. Entonces, Diego Alejandro Ávila Contreras, Presente, profe. listo, muy bien. Cristian Camilo Flores Ramírez, Presente, profe. perfecto. Michael Esteban García, Michael Esteban García no está. Brandon Smith Neuta, Brandon Smith no está. Sí, profe, él escribió por el. Ok, muy bien. Daniel Alejandro Bocachica, Presente, profe. perfecto. Y Yuri Caterín Mosquera. Caterín Mosquera no está. Bueno, muchachos, entonces, ¿me recuerdan qué fue lo que estábamos haciendo la clase pasada? Un recorder y los estudiantes que estuvieron allí presentes. Profe, hablamos sobre la historia de salud ocupacional desde la antigua y finalizamos pues no alcanzamos a la historia, o más que historia, es como el proceso de salud ocupacional y lo que leímos y lo que leí fueron las leyes que se realizaron y que se estipularon en Colombia. Exacto, muy bien. Estábamos hablando, como lo dice Cristian, estábamos haciendo un repaso, por así decirlo, un breve repaso sobre lo que ha sido la historia de salud ocupacional a nivel mundial y estábamos en el momento, bueno, alcanzamos a abarcar casi la historia, casi en su totalidad la historia a nivel mundial y nos faltó aquí el documento que teníamos para la historia a nivel Colombia, ¿sí? Que también estábamos haciendo énfasis un poco en lo que era las leyes, ahí, bueno, ya ahorita vamos a socializar eso con todas las personas que lo tenían hace 8 días para hacer la socialización de él mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener presente y en cuenta el día de hoy? Entonces, como lo estábamos mencionando, y cuando ustedes visualizaron de pronto el video correspondiente a la clase pasada, estábamos trabajando la historia de salud ocupacional. Llegamos a un punto que no alcanzamos por el tiempo, nos faltó dentro de los documentos que yo les compartí, que eran unos documentos de carácter breves y sencillos. Nos faltó en el documento a nivel internacional, donde hablaba de la institucionalización de la seguridad industrial, que hacíamos referencia que sería en este caso lo mismo, la seguridad industrial nosotros la habíamos visto como una rama de la salud ocupacional, nos faltó ese ámbito y llegar ya a lo que era la historia de la salud ocupacional acá en Colombia, que teníamos un documento de carácter breve. Entonces, el día de hoy pues vamos a abarcar esas dos temáticas y no sé si ustedes ya revisaron de pronto la plataforma, ya confirmaron, revisaron la plataforma para que de pronto compartan cuál es la temática que vamos a empezar a trabajar el día de hoy o cuál es la actividad prácticamente sobre esto. Generalidades de salud ocupacional, profe, si no estoy mal. Listo, muy bien. Ahí vamos a hablar sobre la generalidad de salud ocupacional, pero la actividad que vamos a hacer es una actividad de carácter investigativa, ¿sí? Vengan y les comparto aquí un poco la pantalla, donde nosotros ya habíamos hablado o habíamos visto de forma global, de forma rápida, lo que eran los factores de riesgo influyentes en la salud ocupacional. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el objetivo el día de hoy? Bueno, primero, como les dije, vamos a acabar de rápidamente de esas dos temáticas que nos hacían falta, ¿sí? Y el objetivo es que ustedes hagan un papel de trabajo investigativo en donde aquí les estoy compartiendo la actividad. La idea es que ustedes busquen dos artículos que sean de carácter investigativo científicos que estén relacionados con los factores de riesgo de carácter laboral. Y con base en esos dos artículos, ustedes van a hacer cuadro resumen para estos artículos. ¿Listo?
Entonces, para que lo tengamos presente. Y una vez pues tengamos esas actividades, lo que hacemos es socializar esos artículos y esos cuadros resumen. Bueno, ustedes tienen que subir aquí el cuadro resumen a lo que es la plataforma para conocer pues cuáles fueron sus investigaciones o lo que ustedes realizaron allí. Digamos, aquí les doy un ejemplo con este artículo que tengo acá, ¿m? En donde, listo, este artículo es del año 2016, si no estoy mal, vengan y miramos dónde. Sí, efectivamente, el año 2016, en donde habla de análisis de factores de riesgo laborales y no laborales en síndrome del túnel carpiano. ¿Sí? Entonces, es una ejemplificación que yo les brindo para que ustedes tengan guía y puedan hacer aquí lo que es la actividad. Entonces, recuérdenme de los estudiantes que estuvieron presentes la clase pasada, ¿quién tenía en este caso lo que habíamos hablado de la institucionalización de la seguridad industrial? Había uno de los estudiantes. ¿Listo, Brandon? Entonces, ¿estás acorde para compartirnos lo que tú encontraste o lo que habías leído para complementar, para que quede aquí como en evidencia? ¿Y eso por qué no, Brandon? Listo, Brandon menciona que tuvo un problema aquí con el computador, con el PC. Bueno, vengan y les vuelvo a compartir acá. Listo, la clase pasada habíamos visto todo lo correspondiente a, como ya lo mencionaron, la historia de salud ocupacional, hablamos de lo que era la salud ocupacional en la antigua, las civilizaciones que nosotros mencionábamos inicialmente, ¿cuáles eran? ¿Me recuerdan de pronto cuáles eran esas civilizaciones? Grecia, Roma, Egipto. Exactamente, ¿no? Grecia, Roma, Egipto, cómo se empezó a dar en el Renacimiento, en la Edad Moderna, que empezaron a influenciar civilizaciones como era Alemania, Inglaterra, también Italia, ¿sí? Bueno, en este caso hablamos de Gran Bretaña específicamente, ¿m? Y quedamos en este momento en lo que era esa institucionalización de la seguridad industrial. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta, cuando hablábamos de esa institucionalización es cuando ya se volvió de forma oficial la salud ocupacional. Sí, nuevamente les repito que aquí se habla de la seguridad industrial, pero como nosotros habíamos visualizado, vengan y les comparto nuevamente esta diapositiva y lo hablamos en la clase pasada, nosotros hablamos que la seguridad industrial era un área de la salud ocupacional. Entonces, de pronto, para que no vayan a haber inconvenientes y de pronto no, no choquen ahí de pronto lo que son las ideas. ¿Listo? Entonces, aquí que tenemos en cuenta en esta institucionalización de la seguridad industrial, nosotros tenemos presente y en cuenta, ya que lo que es esa salud ocupacional se volvió un área específica de la medicina. ¿Sí? Ya así como nosotros lo hablábamos la vez pasada, de pronto lo que ustedes conocen como fisioterapia, lo que es la odontología, de pronto la neurología, todo ese tipo de cosas, todas esas áreas que son de específicas de la medicina, asimismo pasó con la salud ocupacional. ¿Mm? Ahí en lo que fue la Universidad de Harvard, bueno, aquí mencionan el año de 1918, fue cuando se empezó a montar esa carrera como tal. ¿Sí? Ya en Harvard, que ustedes saben que Harvard es una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, ahí se promovió la carrera de salud ocupacional y se hizo énfasis en lo que fue la misma, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta, ¿sí? Bueno, previo a ello, hablamos de que, o mencionamos que se empezó a poner más específicamente, no, previo a ello no, sino ya posterior a ello, qué pena, se sacó una publicación de este libro
de Prevención de Accidentes Laborales, que fue en 1931, la cual le empezó a dar mucho más soporte o un papel más significativo a la salud ocupacional. Y cuando empezamos a nosotros a observar dentro de ese ámbito, vimos que se sacó lo que es esto, la Organización Internacional de Trabajo, que es la OIT, ¿sí? En 1918. Ahí, en el momento en el que se hace la OIT, ahí es cuando se le da un mayor peso a la salud ocupacional y de forma oficial ya es una rama de la medicina y así como nosotros conocemos de pronto lo que es el COI, Comité Olímpico Internacional, asimismo se establece lo que es la OIT, enfocándose en esta área, especialmente en lo que es la prevención de accidentes. Se mencionó en ese momento que dijeron, listo, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos cuatro aspectos o cuatro razones fundamentales por las que ocurren accidentes en el área laboral, ¿sí? Y si nosotros logramos prevenir esos accidentes, va a haber un mayor rendimiento laboral. ¿Mm? ¿Me recuerdan de pronto los compañeros que estuvieron presentes en la sesión pasada? ¿Cuánto era inicialmente la carga horaria que tenían los trabajadores antes de que se estipulara de que la redujeran a 8 horas? ¿Sí recuerdan? De 16 a Exactamente. 18 horas. Hablábamos de 16 a 18 horas. Mencionábamos que un tercio de la población trabajadora eran niños, ¿sí? Y que morían antes de los 20 años y que por eso también se empezó a promover este tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí, como les venía mencionando, tenemos cuatro clasificaciones o se catalogó esos accidentes laborales en cuatro categorías o cuatro clasificaciones. ¿Sí? ¿Quién me colabora leyendo los cuatro que aparecen aquí, que les tengo resaltados? Aquí logrando un poco. Estos son los cuatro. Yo, profe. Adelante, porfa. Eh, Perdón, ¿cuáles? De accidentes que producen. Sí, profe, de ahí. Sí, Primero, accidentes que producen baja del trabajador. Dos, contingencias que no producen lesión y que ocasionan solo desperfectos materiales. Tres, eventualidades que precisan de cura a un botiquín sin participación médica. Cuarto, accidentes que no causan baja a pesar de necesitar atención médica. listo. Gracias allí por lo que acabas de leer. Entonces, si nosotros observamos aquí, se hizo esa catalogación o esa clasificación porque no todos los accidentes que ocurrían en su momento y que podrían ser prevenidos daban para, llamarlo así, una ausencia de carácter laboral, ¿sí? Ahí mencionan, digamos que hay accidentes que se pueden tratar directamente con el botiquín, ¿sí? Una participación del médico, lo que se va catalogando como en una escala, ¿sí? De el accidente que más llega a tener una afección al que tiene una menor afección para el individuo. Y haciendo este estudio y esta clasificación, ellos mencionaron o se dieron cuenta que podían hacer esa prevención neta de los accidentes. Ahí ya estamos hablando de esa intervención que hizo la OIT, ¿sí? Que podían hacer esa prevención neta de los accidentes. ¿Y qué sucedía? Que, bueno, aquí les comparto estos números, ¿sí? Que había una relación de este tipo, en donde mencionaban que de los 300 accidentes que ellos podían visualizar y prevenir, ¿sí? De esos 300, un único accidente era de carácter incapacitante, ¿sí? Por ese único accidente, había 9 accidentes, ¿m? Que ocurrían en la empresa, pero que no iban a inhabilitar a la persona. Y el resto de los accidentes, completando esos 300, originaban, bueno, no inhabilitaban a la persona y tampoco eran de carácter de lesión. Entonces ahí se empezó a
identificar esos aspectos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahorita con la salud ocupacional? ¿Qué es lo que nosotros hablamos de la prevención de accidentes y riesgos laborales en el ámbito, ¿no? Entonces, tener presente en cuenta esos aspectos que les estoy mencionando allí, referente a lo que es esa parte de la historia, ¿sí? Aquí hablamos de la aprobación de una ley en Estados Unidos que se le conoce como el país cuna de la salud ocupacional, aunque nosotros ya habíamos hablado que Francia, Gran Bretaña y Alemania pues habían tenido esos indicios, pero ¿qué sucedió ahí en Estados Unidos? Como lo mencionamos, ahí ya lo hicieron una rama neta de la medicina y lo hicieron una carrera como tal. ¿Mm? Entonces aquí podemos ver lo que fue la creación de la OSHA, ¿sí? Que habla sobre la seguridad, la higiene industrial, para que lo tengamos presente y en cuenta en ese ámbito. ¿Mm? ¿Qué más podríamos mencionar de esto que nosotros leímos la vez pasada? Ah, bueno, importante resaltar que en el momento en el que, bueno, en lo que fue en 1953 hicieron un estudio en el cual identificaron los movimientos que realizaba el hombre relacionados con la labor que ellos trabajaban, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta que los movimientos deberían ser totalmente rítmicos, simétricos, tenían que ser circulares, ¿m? Y que debían estar enfocados hacia lo que era la fuerza de gravedad. ¿Qué sucedía ahí? Ellos mencionaron lo siguiente en este momento. Ellos dijeron, aquí, ¿qué hay que pasar? Recordemos que cuando nosotros hablamos de esa revolución industrial, ahí fue cuando se incrementó mucho más ese ámbito o estos accidentes laborales. Ellos dijeron, aquí lo que tenemos que hacer es que las máquinas se adapten al hombre y no el hombre que se tenga que adaptar a las máquinas, ¿sí? Para mejorar lo que es el ambiente de trabajo, que nosotros desde un principio lo hemos mencionado y lo hemos dicho, que es la relación que se tiene con ese ambiente de trabajo. Entonces, para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. A ver qué otro aspecto podemos aquí sacar. Mm, listo. Bueno, ya después habla de lo que es correspondiente a las TICs, ¿sí? Ustedes saben que ya hay gran cantidad de trabajos que se mueven por este ámbito, por lo que es las TICs. ¿Mm? Y por ende, pues, se tienen que hacer nuevos estudios correspondientes a cuáles son los accidentes que generan en este caso las TIC y también sabemos que de pronto las TIC disminuyen un poco ese número de accidentes. ¿Listo? Eso era para que lo tuviéramos presente y en cuenta que nos había faltado un poco la clase anterior. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de lo que nos había faltado también correspondiente a Colombia. Todos tienen acceso al documento que yo les compartí sobre una breve historia a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es Sí, esto? señor. ¿Listo? ¿Qué pueden mencionar referente a ese documento? ¿Qué aspectos llamaron la atención? ¿Quién fue aquella persona que empezó con la salud ocupacional aquí a nivel nacional? ¿En qué año empezó a gestarse la salud ocupacional? ¿Qué podrían decir? Profe, por lo que yo leí fue la de Rafael Uribe Uribe, que fue la primera ley pues que empezó a gestar lo de la salud ocupacional como tal, ¿sí? Y pues Exactamente. se empezó a ver como lo del trabajador y cómo pues o sea, como por los trabajos que tenían en esos tiempos, pues lo que siempre se ha estado, ¿no? Cómo esa ley lo protegía, ¿sí? Sí, Creería. Y muy pues bien. ahí comenzaría. Esa ley fue en 1915, profe. ¿Listo? Aquí llegó hasta el año de 1900, ¿no? Ahí están hablando ustedes de 1915, que fue la primera ley que se gestó, ¿sí? Llamémoslo que el nacimiento de lo que es la salud ocupacional aquí a nivel nacional se empezó en 1904 con la persona que ya mencionaron, Rafael Uribe Uribe, y en 1915 fue que se creó esa primera ley. ¿Listo? ¿Qué más podrían mencionar referente a lo que ustedes encontraron dentro del documento? Profe, también que en 1918 se creó la ley 46 que dictamina las medidas de higiene
y sanidad para los empleados. Ok, la ley de higiene, sanidad para los empleados, muy bien. Nosotros dentro del documento podemos visualizar una serie de leyes que se han estado creando desde esa primera ley, ¿no? Ahí nosotros podemos visualizar lo que es, bueno, ya mencionaron la ley 46 de 1918, también está la ley 37 de 1921, ley 10 de 1934, todas están relacionados con lo que es esa salud ocupacional. Profe, ¿Sí? Hablamos. algo Adelante. importante, en el 2003 y el 2004 se diagnosticó, eh, un tipo de ley de las enfermedades profesionales. ¿Listo? 2003 y 2004. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, leyes de las enfermedades profesionales. Dentro del documento también nosotros podemos encontrar lo que era, bueno, aquí ya a nivel nacional, ¿sí? Las funciones que tenía el Instituto de Seguro Social, el ISS, referente a esa salud ocupacional. ¿M? El papel como tal, o cuándo es que nacen las ARP. Ustedes recuerdan que en Profe, ya no le escuché lo que dijo de últimas. que aquí dentro del documento también podemos visualizar cuándo es que o por qué es que se dan las ARP aquí a nivel nacional. Y les preguntaba si recuerdan o conocen qué significa en este caso lo que es la ARP. Aseguradora de riesgos profesionales, profe, no estoy mal. Exactamente. Las aseguradoras de riesgos profesionales, cómo es que se empiezan a gestar aquí a nivel nacional y por qué se dan. Y ellas son las encargadas, como lo mencionan, ¿m? De asegurar esos riesgos profesionales. La mayoría de nosotros cuando ingresamos a un trabajo estamos cubiertos bajo una ARP, ¿sí? Bajo un seguro, por decirlo así, en el momento en el que si en el trabajo me pasa algo y eso es de carácter incapacitante, yo tengo que acudir a mi ARP y demás, ¿listo? También habla de lo que es la IPS, ¿m? Que está, llamémoslo así, como en correlación a lo que es la ARP, ¿sí? Porque ahí hablamos de lo que son esas instituciones prestadoras de servicio de salud. Y bueno, entrarían aquí a correlación lo que son las EPS, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente. De pronto algo importante a mencionar. Adelante, ¿quién va a hablar? Yo, profe, sobre lo que dice el artículo como tal, es que dice que pues todas las reformas y todo lo que han hecho de cambiar de salud ocupacional, pues en sí no ha servido, sí ha servido, pero no se ha aplicado como tal y pues en lo que yo entendí de lo que usted envió el PDF, pues sí, dice que así hayan, ¿cómo se llama cuando se reúnen hartos empleados y se me olvidó el nombre, que hacen Sindicatos. ¿Una sindicatos, huelga o algo así? ¿O sindicatos, sí. Pues así se reúnan como tal, pues no, sindicato? sí, pues ellos quieran como luchar contra como por decir los jefes, no, a veces no se puede cumplir ese requisito si no se hacen cumplir bien las leyes en este país, profe. Pues eso es lo que yo veo, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, eso es un gran inconveniente que tenemos en la actualidad y que dentro del documento se podía visualizar, ¿no? Sí. Ahí también, bueno, que era algo de carácter fundamental, ¿no? Mencionaban cuál era la población o si la población que más accidentes laborales poseía en su momento. Tocaría confirmar si en la actualidad está la misma, ¿no? Porque hablamos que ese documento es del año 2011. ¿Mm?
Ahí no sé si ustedes lograron visualizar el cuadro. Hablaba del sector de la floricultura, Exactamente. la ¿Qué agricultura y la era la floricultura. agroculticultura? Eran quienes tenían, Azoflores, pues, Azoflores se llamaba. exacto, ¿sí? ¿Quién eran quienes tenían ahí ya, o eran los que estaban más expuestos a esos accidentes o esos riesgos de carácter laboral? Pues para lo que tengamos presente y en cuenta. Digamos que estos ya son datos, pues a nivel nacional, pero son datos globales, ¿no? Tocaría verificar en este caso cuál es la situación netamente en la actualidad, ¿sí? Ya en el año 2020 por atrás, y mirar específicamente cuál es esa situación. Mencionaban también cuáles eran esas enfermedades o esas afecciones que sufrían principalmente los trabajadores, ¿no? Hablaban de lo que era, Túnel del carpo y hernias discales. exacto, lo que es el túnel carpiano, que es algo que, mejor dicho, más específicamente se habla mucho de las personas que trabajan con computadores, que es bastante, de pronto las personas que trabajan con cajeros, no sé, sí, hernias discales, que siempre lo hemos visto, aquellas personas, si hablamos de ese sector agricultor, nada más las personas que tienen que transportar eh, las matas, en este caso, hacia otros sectores, ahí están sufriendo solo por el simple hecho, que es algo que nosotros en nuestra profesión hemos estado promoviendo, solo el simple hecho de ir a recoger una caja de una forma adecuada, sí, hablaba muchísimo, bueno, habrían otras enfermedades como lo era el manguito rotador, saben que el manguito rotador estaría en nuestro hombro prácticamente, que es una de las lesiones que también nos daña muchísimo, lo que es la lumbalgia, bueno, todo ese tipo de lesiones que son en la actualidad las que mayor tienen una significancia dentro de lo que es esta salud ocupacional, para que nosotros lo tengamos presente y en cuenta. ¿Listo? Todo referente a lo que vimos la sesión pasada, lo que acabamos de complementar el día de hoy, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo les fue realizando esa línea de tiempo? ¿Complicada, sencilla? Pues digamos que un poco tediosa, profe, porque el tema de las fechas. Digamos que en bastantes fechas, sobre todo en la parte de la historia de la antigua, o sea, el primer artículo, ya que una tras otra iban saliendo cosas importantes sobre la salud y el bienestar del trabajador, en este caso de los trabajadores en esa edad, en la edad media, moderna, antigua, pero iban saliendo, entonces digamos que era un poco tedioso para poderlo resumir y plasmarlo en, en una línea de tiempo muy reducido. Sí, ahí que nosotros hablábamos de fechas muy específicas, ¿no? Hablamos de lo que eran fechas muy específicas en ese caso que es un poco complicado. Y de pronto el de la de Colombia fue más sencilla porque realmente fueron solo leyes que nos presentaba el artículo y pues algunas, o sea, no todas fueron muy importantes, pero lo más importante fue lo que hizo Uribe. O sea, si el señor Uribe no hubiese hecho ese tema o no hubiese tomado la iniciativa, pues no hubiese arrancado el tema de salud ocupacional en Colombia. Exacto. Sí, que ahí fue cuando empezó todo que ya, como lo habíamos mencionado, ¿no? Rafael Uribe Uribe. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que es la actividad y la temática del día de hoy. Como mismo dentro de sus plataformas, al Moodle, ¿sí? Profe, le está molestando creo que un poquito el audio. Sí, se está cortando en internet un poco, profe. Listo, espérenme, me desconecto y me vuelvo a conectar a ver si
¿Listo? ¿Me confirma si ahí escuchan mejor? Sí, Sí, profe, profe, ya ya. está. Ok, bien, perfecto. Listo, entonces, como les venía diciendo, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Sí? Hoy, pues ya les estaba comentando, pues estábamos hablando un poco de lo que eran esos factores de riesgo que en clases pasadas ya habíamos visto cuáles eran los factores de riesgo, cuáles eran esa clasificación de esos factores de riesgo, ¿no? Hablábamos de un factor de carácter psicológico, factores físicos, químicos, ergonómicos, factores accidentales, factores biológicos científicos relacionados con factores de riesgo. Como una ejemplificación que yo les estaba brindando en, bueno, en el material complementario que aparece allí. Y con base en esos dos artículos van a empezar, bueno, primeramente van a hacer la lectura del artículo y van a hacer un breve resumen, ¿sí? Para que nos socialicen esos dos artículos. Y con base en ello se hace el cuadro que les estoy solicitando en la actividad. ¿Sí? Un cuadro resumen en donde mencionen lo que son, bueno, principalmente, primeramente el título, los autores, el país donde se dio el artículo, pronto las palabras claves, ¿sí? El año del artículo y demás. ¿Listo? Entonces, para que empecemos con la actividad, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud referente a ello? No, no, profe. ¿Ninguna? Profe, Ok, límite perfecto. de la fecha, digamos, a partir de qué fecha, porque pues lo ideal de pronto Ah, es eso. averiguar sobre. Eso, intentemos que los artículos sean del 2010 para acá, ¿sí? Que sean artículos de carácter nuevos. Mm, Por exagerado, del 2005, ¿sí? Pero intentemos que sean artículos nuevos. Perfecto. Que ya saben que en este ámbito de investigación tenemos que ser novedosos o coger investigaciones nuevas. ¿Listo, muchachos? Lo montamos en un Word, profe, y lo hacemos. Sí, primeramente, bueno, ahí si ustedes desean en Word, en PowerPoint, en lo que ustedes deseen. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿qué hacemos? Buscan el artículo, échenle una leidita, ¿sí? Después de que tengan esa leidita, vamos a socializarlo. Lo socializamos aquí mismo en la clase, ustedes me muestran, listo, encontré este artículo, como de pronto el que yo les muestro del túnel carpiano, que es un factor de riesgo, enfocado directamente a lo que nos mencionaba ahorita, este tipo de profesiones y demás. ¿Sí? Una vez lo hayamos socializado entre todos, ya posterior a ello, ahí sí, hacen el cuadro resumen, que es lo que ustedes van a subir a la plataforma. Profe, o sea que ahorita toca, ¿por ahí cuánto tiempo nos da o cómo es? Creo que les voy a dar 30 minutos para que hagan la búsqueda del artículo, de los dos artículos, qué pena, para que hagan la búsqueda de los dos artículos, echen la leída, hagan un breve resumen ahí y posterior a esos 30 minutos lo socializamos. ¿Listo? Ah, listo, listo. Listo, muchachos, entonces tienen 30 minutos a partir de ahora. Listo, son las 3:43 minutos. Entonces estaríamos hablando que a las 4:13. Vámonos a las 4:15. ¿Ok? Entonces, para que hagan la búsqueda y demás. Yo estoy aquí presente por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Entonces, adelante, muchachos. Bueno, Brandon pregunta si el artículo tiene que ser a nivel nacional o a nivel internacional. Se puede cualquiera de los dos. ¿Listo? Bien sea nacional o internacional. Entonces, lo que les mencionaba, que sea un artículo reciente. Perfecto.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Ya tienen los artículos? ¿Ya revisaron? ¿Ya miraron? ¿Hicieron la investigación? Ya, profe, yo estoy terminando el segundo artículo de Listo, muy leer. bien, Cristian. Daniel, Brandon, ¿cómo van? Profe, yo voy en el segundo artículo también. Listo. Listo. Entonces voy a dar 5 minuticos más y empezamos a socializar. Perfecto. Listo, Brandon. Pues ahí nos compartes. Yo creo que de forma escrita si no te puedes comunicar. ¿Listo? Entonces 5 minuticos más y socializamos. Listo, muchachos. ¿Cómo les fue?
1A. ¿Sí me están escuchando? ¿No me están escuchando? No, sí, profe, ya ahí se escucha. Esto bien. Entonces, bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la socialización de los artículos que ustedes encontraron. Sí, yo ahí estuve leyendo un poco el artículo que yo les compartí como ejemplo, en donde como ya pues ustedes mismos lo visualizaron de pronto en la plataforma y demás, hablaba sobre lo que era el túnel carpano, el túnel del Carpio, como nosotros lo conocemos acá, ¿sí? Y bueno, mencioné ahí, vi algunos aspectos de carácter importantes, en donde mencionaba que el túnel carpiano, aunque está relacionado directamente con una enfermedad de carácter laboral, no es una enfermedad de carácter laboral, ya que tiene más consecuencias de carácter genético o es una enfermedad más genética que laboral. ¿Listo? Entonces, algo que en ese caso, pues, es importante tener en cuenta y tener presente que no hay un diagnóstico neto para esa enfermedad, para el túnel del carpo, y tampoco hay un tratamiento en específico, sino únicamente lo que es la cirugía, pero no hay un tratamiento de carácter preventivo. Entonces son aspectos así pequeñitos que leí un poco mientras ustedes también hacían la investigación de ello. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Quién desea empezar? Listo, aquí Brando nos está mencionando que encontró un artículo donde nos habla del estudio que se hizo en México sobre los factores de riesgo en los trastornos musculoesqueléticos. Lo vieron como uno de los problemas más importantes en salud en el trabajo y la causa de ausentismo laboral en la Unión Europea. ¿Qué más de pronto mencionaba ese artículo, Brandon? Listo. Adelante, Cristian. No, pues Brandon no sé si va a terminar o pues yo puedo exponer los dos artículos. Listo, si quieres, exponlo tú mientras Brandon va escribiendo de pronto. ¿Listo? Entonces, para adelante, Cristian. Listo, profe. Entonces, el primer artículo eh, fue hecho, o fue una investigación con una muestra. El nombre como tal son factores laborales asociados a riesgos de estrés postraumáticos en uniformados de un sector en Medellín. Entonces, nos hablaban de esos factores de riesgos laborales que podían causar ese estrés postraumático en los soldados. Entonces, nos mencionaba que uno de esos factores podía ser que las jornadas laborales eran extensas. También podrían tener alguna experiencia no muy positiva con digamos, alguna acción por su jornada laboral de, ¿cómo se le puede llamar a eso? Alguna experiencia mal vivida de pronto de guerra, eso también era un factor que podía causar ese estrés, ese trastorno de estrés postraumático. También no, el acercamiento, o sea, la lejanía que tiene con su núcleo familiar, estando prestando el servicio, pues esto también podía causar este trastorno. Los cambios de turnos rotativos, el lugar de trabajo, pocos descansos, estos factores se veían asociados a ese trastorno de estrés postraumático. Ese fue el primer artículo. Ok, si hablamos de esos factores de riesgo, ¿dentro de cuál lo clasificaríamos dentro de las 6 clasificaciones que nosotros hicimos? ¿Dentro de cuál crees que podría estar clasificado? Mm, Dentro de las seis, ¿cuántas vimos? Vimos seis, ¿sí o no, profe? Sí, vimos 6 clasificaciones sobre los factores de riesgo. Tenemos las químicas, físicas, biológicas.
Pero no recuerdo los otros tres, pues pues lo puedes repetir, es que yo ya los Y clasifico, qué pena, profe. las accidentales, las ergonómicas y las psicológicas. Psicológicas, yo creo que eso, estrés, el tema del estrés, pues entra, o sea, es correlacionado con el tema de la psicología, afecta muchísimo en este factor. Exacto, exacto, muy bien. Entonces ahí podríamos tener un factor de riesgo psicológico ahí relacionado con los uniformados, ¿no? Mencionabas el hecho de estar lejos de la familia, el hecho de las jornadas laborales que eran extensas, mencionaban también allí, ¿no es cierto? Sí, profe, y también la muestra fue en soldados de 20 a 48 años, donde la media era de 25 años. También se relacionaba y se veía en una tabla reflejado que no todos estaban casados, muchos estaban separados, la mayoría, un porcentaje muy grande de ellos, y otros vivían en unión libre. Eso también era un causante de ese estrés postraumático. Ok, ¿de qué año fue el estudio? Fue el año 2013, profe. Listo, perfecto, muy bien. Entonces ya Señor. tenemos un factor de riesgo relacionado a, bueno, o que influye directamente en esas enfermedades ocupacionales. ¿Cuál fue el otro artículo que ibas a mencionar? El otro que encontraste. El otro artículo es, ya les digo el nombre completo. Son factores de riesgos laborales y la salud mental en trabajadores de la salud. Este fue realizado en México. ¿En qué año? De una vez le digo el año, profe. En el 2011, diciembre de 2011. Listo, muy ¿Sí? bien. Sí, perfecto. Reali- Realizaron una serie de baterías o de encuestas, baterías no, encuestas. Encuestas a los trabajadores de la salud en México, mexicano del sector del Seguro Social, que era uno de los, digamos, el Seguro Social en México, como acá fue en su tiempo el Seguro Social en Colombia, era uno de los pioneros de la salud, sino que empezaron a ver que había un déficit económico, ingresos que podían afectar también, digamos, el rendimiento y la salud de sus trabajadores. Entonces, se les hizo esta valoración, esta evaluación o estas encuestas en la jornada laboral, no mayor a 45 minutos se demoraban en solucionar o responder estas encuestas. La muestra fue de 18, 18, espera, 1843, perdón, muestras en una que oscila entre los 18 y 60 años. Entonces, una de estas encuestas o uno de los instrumentos era la relación que tenían con sus jefes o con sus superiores. Entonces, ahí tenían que resolver tres ítems o poner tres respuestas. El primero que era no bueno, el segundo que era regular y el tercero que era malo. Entonces, esa la tenían que calificar y contestar esa encuesta. ¿Qué motivación tenía a través de indicadores de salario, prestaciones, seguridad, ambiente laboral y aspiraciones personales? Entonces ahí también se planteaba tres puntos o como tres evaluaciones donde uno era bueno, dos era regular y tres era malo. Y también algo que me llamó la atención de este artículo es un test que utilizaron del consumo de alcohol, como también se ven afectados siendo personal de salud, pero el porcentaje que plasma el artículo alcohol y esto mide el trastorno, bueno, y el test se llama medida del trastorno por consumo de alcohol, que utilizaron allí. Estos test y estas pruebas que se realizaron, encuestas, arrojaban que todo esto que mencioné anteriormente afectaban intrínsecamente en la salud del trabajador.
Ese es como el resumen más concreto Ok, que tengo. muy bien. Ahí podríamos hablar también que es un factor de riesgo catalogado en cuál. Sí, pues ahí influye mucho por el tema de las encuestas, porque no fue una sola. El tema del psicológico está por, digamos, como el Sí, ambiente laboral, su relación con los superiores, pero también entra a jugar el factor eh, químico, donde vemos que hay un agente externo que es el alcohol, cómo puede afectar su salud laboral o su entorno laboral. sí, muy bien. Ahí podríamos tener esos dos factores involucrados, ¿no? El psicológico y el químico, Sí, por lo señor. que estaban mencionando allí. Listo, muy bien, Listo, Cristian. profe. Perfecto. Vamos con Daniel. Daniel, adelante, compártenos los artículos que encontraste. Bueno, voy a comenzar por el de, ¿lo puedo leer? Factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 en pacientes hospitalizados, un modelo de regresión logística. En el hospital se llama, bueno, este artículo es en Perú y es del año 2021, enero de 2021. Este artículo habla sobre, o sea, sobre la mortalidad en ese hospital. En el hospital ahorita le digo el nombre, pero es que no lo tengo anotado. Bueno, en el hospital hacen una revisión de pacientes, de 64 pacientes dentro del hospital y pues miran la mortalidad, miran los factores de riesgo biológicos, sociales y clínicos, en donde pues miran que en la parte biológica siempre es más que todo como pacientes masculinos, en general, pues de los pacientes, o sea, de los 64 son masculinos, pero mirando el hospital en general, porque solo, o sea, se escogieron 64 pacientes de todos los pacientes de COVID, porque pues hay más de 64 y pues en general son masculinos y pues está en un rango de edad de 52 años a 56 años. Ese es un factor biológico y un factor social, es como la ocupación que esas personas tenían en ese hospital y pues las ocupaciones serían como ocupación como tal, no es porque le pueda dar a cualquier persona que tenga contacto con COVID, entonces pues no se habla tanto de la ocupación. Después se habló del factor clínico, pues el factor clínico son los síntomas que se le da pues ya a la persona que puede tener COVID y de cuántos días puede dar lo que se ha escuchado siempre, que pues ahí dice en el artículo que de 5 a 7 días se empiezan a sentir los síntomas, pero hay gente que es asintomática que después de los 15 días. También dice que en los factores clínicos también hay gente con comorbilidades, que significa que tienen dos enfermedades al tiempo, si no estoy mal. Movilidad. Comorbilidad, sí, comorbilidad, que es una persona que tiene dos enfermedades al tiempo, o creo que o más. Bueno, y dice que pues las personas de esos 64 pacientes con comorbilidad son los que sufrían más de ¿cómo es que es? Cardiovasculares de esas 64 pacientes. También dice que, pues, que entre los síntomas, devolviéndome un poquito, también se veía la fiebre, dificultad al respirar y pues la molestia general, que eran como los síntomas más, y tos, que eran los síntomas más llamativos de este. En, este artículo lo hicieron con base y con pruebas, ahí aparece ahí esta dice métodos, diseño de área de estudio, población y muestra, o sea, lo hicieron como una forma como investigativa y pues en la parte cuantitativa, porque pues fue con número de personas y todo eso. Y fue en el distrito de Trujillo, hospital del distrito del Trujillo, profe. Ese fue el primer artículo que yo hice. Ok, De los factores que hemos visto, pues creo que el que más se ve es como el biológico, el que habla ahí, ¿no? Que sería el sexo y la edad de los pacientes como tal. ok, perfecto. ¿Y el segundo cuál sería?
El segundo, el segundo es marco conceptual y legal sobre la gestión de riesgo en Colombia. Este fue en enero, ¿en qué? En el 2014, dice acá. Este habla sobre, pues, de la Constitución Política del 91, que hace referencia a que todos los servicios públicos y cargos del Estado, pues, garantizan a todos los ciudadanos colombianos a una protección y recuperación de la salud. O sea, que los tienen que recibir a la salud, profe, o sea, que les tienes que brindar protección y si la persona se encuentra en esto, sí, o sea, ahí sí me confundí con ese artículo, pues no sé si tenga que ver con los factores de riesgo como tal, porque ¿Sabes? ahí habla más que todo como de leyes y como de decretos que van conforme a la seguridad social de aquí de Colombia. Habla un poco de decretos de 1485, por ejemplo, el decreto de 1485 de 1994, habla de resoluciones, habla de muchas cosas así, bro. Eso, pero no menciona factores de riesgo como tal para los trabajadores, ¿no? Habla como de la causa, que es como el factor causal, el evento, que es como una enfermedad como tal, y el efecto, que sería como lo que hace ese evento. O sea, por ejemplo, el COVID, el efecto sería pues morir, o morir no, sino entubar y pues ya la muerte como tal. ¿Sí sería así? Dentro de las causas, ¿cuáles aparecen ahí en el artículo? Causas. Habla, por ejemplo, de la gente que trabaja con marinos, por ejemplo, el peñasco escarpado, perdón, que es una enfermedad que le da a la gente que trabaja como tal, navegando. Y pues no dice así gran cosa de eso, profe. ¿Y Eh, de, menciona el efecto de eso? no, señor. Y habla después de los riesgos que científicos. Los riesgos que temen los científicos, como por ejemplo las epidemias, como lo que se está viendo ahorita, la epidemiología, lo de los meteoros y la economía. Pero no, eso es como muy estilo, este artículo es como muy, o sea, no habla como, o sea, es como revuelto, ¿se me entiende? Bueno, tocaría mirarlo bien. De pronto es un artículo más de revisión que otra cosa. Sí, es Pero que bueno, también no lo leí muy bien a profundo. listo, bueno, ahí tenemos los dos artículos. Entonces vamos con, gracias Daniel. Listo. Bueno, Brandon aquí comparte que del artículo que nos estaba mencionando, como primera instancia se seleccionaron 90 trabajadores en donde a cada uno se le hizo un estudio descriptivo, transversal y observacional, con un método llamado RULA, que sirve para identificar la postura, el trabajo estático y dinámico, la fuerza, en donde también a cada persona se le tuvo en cuenta el estrés ergonómico. ¿Qué más mencionaba ese artículo, Brandon? De pronto si ya lo tienes ahí escrito. Ok, y de un segundo artículo. Ahora, dale, tómate un tiempito ahí para que escribas y nos compartes. Profe, el otro factor de riesgo es ergonómico. Sí, ergonómico es un factor de riesgo. Yo analizando lo que acaba de escribir el compañero y pues lo veo por ahí. Ujú. Y eso lo vamos a empezar a visualizar o a estudiar de hoy en 8 días. Ya pues intentamos que empezar a ver ahí lo que es la ergonomía.
Bueno, más, Brandon menciona acá realizar un análisis acerca de las condiciones básicas requeridas para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, laboral en contextos organizacionales. ¿Listo? Entonces ahí hablamos, haciendo énfasis en este modelo, demanda control y el modelo desequilibrio, esfuerzo, recompensa. Ok, entonces aquí tenemos, según lo que nos menciona Brandon, dos factores de riesgo, hablamos de uno ergonómico y el otro de carácter psicológico, que ahí mencionan que es de carácter psicosocial, ¿no? Listo, bueno, pues queda un poquito complicado que no tenga acceso al micrófono, al audio. Entonces, bueno, más que todo era para que hicieran el ejercicio. Ya este tiempo que les queda es para que hagan ese cuadro resumen y lo suban a la plataforma. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Profe, el cuadro resumen es de la metodología, el tipo Sí, de... Sí, o sea, sí. digamos que es más, no de la temática, sino más, que se me olvidó la palabra, más de contextualizar y lo, como se, el tipo de estudio, mejor dicho. Sí, tipo de ¿Sí? estudio, investigación, año de la investigación, el título. Allí de pronto un breve resumen de lo que ustedes ahorita compartieron. Ah, bueno, ¿Listo? listo, profe. Listo. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, entonces dejamos hasta ahí y nos vemos de hoy en 8 días. ¿Listo? Entonces lo subimos inmediato, profe. Sí, aprovechen este tiempito, estos, 15 sean- minutos. sí, pues estos 15 minuticos y suben ahí a la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, todos que estén muy bien y nos vemos de hoy en 8 días. Bueno, Listo, hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profe. Muchas Que gracias. estés bien.